Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, esta semana también va a ser una semana bastante importante porque está previsto que el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, se reúna nuevamente con la titular del fondo, Christine Lagarde. Y todo parece indicar que con el último desembolso que se produjo la semana pasada de 10.800 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional le habría pedido al gobierno de Macri que sigamos ajustando, si se quiere, que sigamos, a ver, Iván, ayúdame, poniendo la lupa sobre los monotributistas, quizás, para recaudar un poco más. En realidad lo que está pasando es que la recaudación, obviamente que sigue los ciclos económicos, porque claramente está atado al nivel de actividad que se genera. La recesión hizo que ya en este momento la Argentina empiece a recaudar en términos reales por debajo de la inflación, y eso hace que el déficit fiscal cero que se había comprometido la Argentina a cumplir para este año o tan bajo no se llegue a cumplir porque la recaudación empieza a caer. Entonces el Fondo Monetario Internacional lo que dice es o de alguna forma disminuyen los gastos o tienen que aumentar los ingresos. El tema es que la Argentina no tiene margen para poder aumentar su presión fiscal, siendo una de las presiones fiscales más altas del mundo. Tiene una informalidad que el Fondo Monetario Internacional la reconoce en un 33%, que desde mi punto de vista eso puede llegar a ser más. Y entonces pone el foco en determinadas exenciones y alícuotas reducidas para el impuesto al valor agregado, y también pone el foco sobre los monotributistas, que hasta ahora son de alguna forma la primera o el primer escalón que toman los contribuyentes para poder estar regularizados frente al fisco. O sea, si un monotributista ahora nos está viendo y escuchando, dice, ¿qué voy a tener que pagar? ¿Más impuestos de las ganancias? Bueno, hay dos regímenes vigentes hoy, que es el de monotributo y el de régimen general. El régimen general se paga IVA y ganancias. Realmente yo creo que no existe un contexto ni político ni económico como para poder plantear estas alternativas y estas cuestiones que el Fondo Monetario Internacional intenta que el gobierno lleve adelante, y menos en un escenario en el que hay una recesión. Por lo tanto, mayor presión fiscal sobre una recaudación cada vez menor hace que esto sea un problema muy grave, y creo que para los próximos meses la recaudación va a seguir cayendo, lamentablemente, porque el ciclo no se termina de cerrar y claramente la recesión sigue estando día a día con nosotros. A ver, le voy a preguntar a los economistas que me acompañan. El Fondo Monetario claramente exige ciertos requisitos, ¿no?, para seguir acompañando a la Argentina. Y esto que decía Iván recién, no queda margen para ese requerimiento del fondo. ¿Ustedes qué piensan? ¿O queda margen y no lo estamos sabiendo ver? No. La situación de la Argentina a nivel fiscal es muy complicada porque no hay acceso al crédito fácil, ¿no? Por eso es que tuvo que intervenir el Fondo Monetario y ha actuado como una especie de prestamista de última instancia. Sin duda que los datos de recaudación no han sido buenos, pero hay algunos indicadores, yo diría, en materia de actividad económica que han salido últimamente, entre enero y febrero, que marcan algún tipo de cambio de tendencia en materia de actividad, que tal vez puedan anticipar que en los próximos meses la cosa pueda moderarse un poco, la caída de la recaudación me refiero, sumado a que probablemente empiece a ingresar mucho más por parte de las retenciones a las exportaciones, que es uno de los impuestos que se volvió a poner justamente para poder cumplir con la meta más estricta que pidió el Fondo Monetario, con lo cual yo creo que la recaudación puede mejorar algo y contribuir al cierre de las cuentas públicas. Camilo, te hago un punto ahí. Vos hablas del tema retenciones, ¿no? Que gracias a estas retenciones, quizá, digamos, esto puede ayudar a uno de los requerimientos del fondo. Pero las retenciones tienen un deadline, digamos. Ya el propio secretario de Agroindustria dijo que en un momento le pidió al productor agropecuario que pusiera el pecho a la situación, el campo recauda muchísimo, pero con la promesa de que las retenciones no iban a ser un impuesto eterno. No, sin duda, es un pésimo impuesto. Pero digo, en esta condición... Es un pésimo impuesto, no hay ninguna duda, porque la Argentina yo creo que si algo necesita es exportar, y mucho. Lo que pasa es que yo creo que ha predominado la restricción financiera de no poder financiar el déficit fiscal que veníamos teniendo hasta el año pasado, y hubo que recurrir a este impuesto pensando justamente que un tipo de cambio más alto, pensemos que el año pasado el tipo de cambio subió un 100% o más, ha favorecido relativamente a los exportadores. Insisto, no es que eso sea una buena idea poner un impuesto porque pasó eso exactamente, pero en la situación en la que hay no había muchas alternativas. Lo que quiere decir esto es que de aquí en adelante, si uno quiere trabajar en reducir la presión impositiva, que yo creo que es necesario, hay que trabajar muchísimo más por el lado del gasto. Lo que pasa es que en este año de elecciones me parece que eso va a ser muy complicado. Ir mucho más allá del presupuesto va a ser muy complicado. Gabriel, ¿cuál es tu opinión? Sí, aporto algunas precisiones. A ver.
El fondo en realidad lo que dice es que se sobreestimaron los ingresos, sobre todo en el caso de las retenciones. La sobreestimación más grande que detecta el fondo, de acuerdo a cómo viene la recaudación los primeros meses, es en el caso justamente de las retenciones. Como que fuimos demasiado optimistas, tanto el gobierno como el fondo, en las proyecciones de ingresos. El gobierno lo reconoció y lo desreconoció durante el primer trimestre. Es cierto lo que dice Camilo, que es probable que así sea, hay que ver cuánto, porque todavía el grueso de la cosecha, que es muy buena, no solo comparada contra el año anterior, que es muy mala, sino en términos históricos, sobre todo, por ejemplo, en maíz. Es cierto que todavía no se vendió, entonces no estamos viendo esa recaudación todavía, pero es cierto que va a faltar por el lado de los ingresos. Y entonces el fondo no es que dice que el gobierno tiene que hacer determinadas cosas, sino que dice, bueno, dado que te vas a quedar corto por el lado de los ingresos y que tenés que cumplir la meta de déficit cero, porque lo necesitas no solo para cumplirme a mí fondos, sino para cumplir con tu programa financiero, que era lo que explicaba Camilo, dadas tus necesidades financieras y las fuentes de financiamiento que tenés disponibles, vas a tener que ensayar algo. Y entonces ahí pasa revista a casi todas las opciones que tiene. Por el lado del gasto dice, mira, tenés los subsidios económicos, que todavía tenés margen para ajustar, que son las tarifas, y que tampoco es políticamente ni agradable en un año electoral. Entonces, digamos. Pasando en limpio, lo que vos nos decís es que quizá vendría un nuevo aumento de tarifa. Sí, no tenemos los aumentos de tarifa para el segundo semestre de este año, no están anunciados, sobre todo en un rubro como transporte, que todavía es el que tiene más margen, lamentablemente. Ay, Dios. También tenemos que tener en cuenta que buena parte de los aumentos de tarifa que se hicieron durante el primer semestre de este año tienen que ver con recuperar los aumentos de tarifa que se hicieron durante el segundo semestre del año pasado, y como consecuencia del ajuste del tipo de cambio se terminó diluyendo su impacto fiscal. Entonces se tuvieron que recuperar durante la primera parte de este año. O sea, el fondo le dice eso, subsidios económicos, le dice, bueno, también se aumenta menos la recaudación, va a haber gastos que van a aumentar menos, pero fíjate que vas a tener que hacer algo. A mí me parece que deberías hacer algo por los ingresos, y ahí habla de los monotributistas. No habla de eliminar el régimen, sino que dice, pongan la lupa, porque nosotros estimamos que hay un 20% de monotributistas que en realidad están mal clasificados, digamos, deberían ser autónomos y están en el régimen de monotributo. Mal categorizados, digamos. Sí, ¿no? que si uno cruzara gastos con ingresos, la FIP cruza gastos con ingresos, a veces y te excluye de oficio, digamos, el régimen te pasa de un régimen a otro oficio, a veces justificadamente, a veces no, lógico, digamos. Sabemos que hay impuestos para pagar menos. Sí, pero bueno, eso es lo que dice el fondo en un contexto que es muy complicado para el desempeño de la actividad económica. Dice que es muy cierto lo que dice Camilo, en diciembre, en enero y en febrero, con el proceso de estabilización que empezó a insinuarse, que incluso también bajó la tasa, a la misma par que bajaba la tasa, se empezó a recuperar la actividad. En la dinámica, en el nivel, seguía siendo muy baja, digamos, pero en la dinámica empezó a recuperar. El problema que tenemos es que en marzo tuvimos una discontinuidad en ese proceso de estabilización, digamos, tanto a nivel de la tasa como a nivel del tipo de cambio. Los primeros datos de marzo no son tan buenos, automotriz, cemento no son tan buenos, y ahora la apuesta o la esperanza es ver si recuperamos ese sendero en abril. Cemento en febrero fue bien. Cemento en febrero fue bien. Lo dijo Macri. Sí, Cemento en febrero fue bien interanual, y lo que estamos mirando todos, digamos, porque intentamos ver el cambio de tendencia en la intermensual con ajuste estacional y en la tendencia ciclo. En febrero dio mal la interanual y dio mal la con ajuste estacional. No así la tendencia de ciclo, en automotriz dio mal todo, digamos. Mala noticia para todo. Ahora sigo con ustedes, pero Iván, vos querías decir algo sobre lo que él dijo de los monotributistas. A ver. Sobre los monotributistas y sobre el impuesto o las retenciones a las exportaciones. La justicia se está expidiendo en tribunales en Rosario sobre que este impuesto es ilegal, o sea, estas retenciones, con lo cual estamos hablando de un esquema bastante difícil como para poder prever que con las retenciones se va a cerrar el déficit fiscal. Esta revisión es verdad que se plantea hasta el 20% de los monotributistas se encontrarían mal categorizados, con lo cual habría que hacer una auditoría, plantea el Fondo Monetario Internacional, pero el tema es que no se está teniendo en cuenta la recaudación que va de la mano de los ciclos económicos. Es decir, si nosotros miramos en la historia, en ningún momento en épocas de recesión podemos aumentar la recaudación, aún así cuando aumentemos alícuotas. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Si nosotros vamos, que tenemos una economía informal tan alta,
en nuestro país, cualquier aumento en alícuotas o en tratar de llevar a los contribuyentes a un régimen más caro hace que se pueda caer en la informalidad. O sea, tenemos una de las economías más informales que hay en el mundo. Claro. De hecho, en el propio informe se hace énfasis en eso, con lo cual hay como una contradicción entre traten de revisar todo, vayan a buscar a los que evaden, pero aumenten las alícuotas. Para mí son totalmente incongruentes esas premisas, porque para poder aumentar la base contribuyente lo que tiene que pasar es que bajen los impuestos, no que suban. Esto que dice Iván me parece interesante y se lo traslado a ustedes. A ver, Camilo, en un clima recesivo, ¿cómo aumentamos la recaudación? No, justamente ese es lo complicado. Lógicamente es muy complicado Suena poder como aumentar. imposible. Lo que pasa es que, primero acá creo que hay varias cosas en juego, ¿no? Hay un juego también entre la recaudación nominal y la real. Es decir, la recaudación en realidad el gobierno recauda pesos que obviamente, además de estar influidos por la actividad económica, están influidos por la inflación. Y el hecho de que la inflación que está presupuestada en el presupuesto nacional está en torno al 23, pero este año apunta que puede cerrar en torno a 35, de alguna forma va a tener un efecto bastante positivo en los ingresos que en pesos va a tener el Estado. Y está visto que si el gobierno logra manejarse con prudencia del lado del gasto, eso le puede dar algún beneficio de cara a cerrar el déficit fiscal. Ahora, de vuelta, esto que te estoy diciendo es espantoso, porque lo que te está mostrando es que en realidad estamos teniendo que usar la inflación justamente para cerrar las cuentas públicas. Pero yo creo que esto deviene del problema original de todo esto, que es que el gasto público que tiene la Argentina hoy en día es tremendamente alto. Entonces eso te explica la presión impositiva que decía recién Iván, que obviamente es insostenible, que favorece la evasión, te implica también tasas de interés muy altas porque hay que financiar al Estado de algún modo, y te implica también la presión para emitir dinero, que también a la larga te genera inflación. Entonces, hasta que no se pueda resolver y bajar el gasto público a un nivel razonable que la economía pueda resistir, vamos a tener estos dilemas permanentemente. Y lógicamente, cuando vos tenés una crisis como la del año pasado, en la cual se te corta el financiamiento, te enfrentás a todas disyuntivas malas, porque vos querés bajar los impuestos, pero no podés porque no tenés financiamiento, no tenés quien te preste para financiar el déficit fiscal, y en eso es lo que estamos ahora. Entonces yo creo que ahora el foco del gobierno tiene que ser en cumplir la meta del Fondo Monetario a rajatabla, y después el desafío será para el año que viene, el próximo gobierno, si se sigue lo que está acordando con el Fondo Monetario, tiene que tener un superávit antes del pago de intereses equivalente al 1% del PBI. ¿El próximo gobierno tiene una bomba? ¿Viste como ese juego en donde te tenés que pasar la bomba y rogar que no explote? Porque digo, sea este gobierno, sea el que venga... Sí, es complicado. ¿Qué se encuentra? Coincido con Camilo, en realidad... Digamos, nosotros el año pasado fracasó un intento de estabilización que tenía una premisa de ajuste gradual del gasto, y 2019 es en gran parte administrar esa derrota, entre comillas, que significó el año pasado. Es un puente, intentar llegar a 2020, un año muy complicado, sin financiamiento internacional, con elecciones, con ratificación del rumbo económico o no, digamos, y los riesgos que eso implica, con un oficialismo poco competitivo electoralmente por sí, por también lo que implicó el año pasado. Y entonces, y es llegar a 2020 para ver si en 2020 podemos hacer las cosas que tenemos que hacer. Uno dice, bueno, la presión impositiva es alta. Correcto, estamos de acuerdo. Muy alta en términos históricos, es altísima. Pero el 60% del gasto es gasto social y de eso, y el 50% es gasto previsional. O sea que en Argentina no se puede encarar una reforma tributaria sin antes encarar una reforma previsional. Una reforma previsional, el gobierno no hizo la reforma previsional, tiró algo que se parecía muy poquito a una reforma previsional, a mi gusto desacertado, en 2017, después de haber ganado las elecciones de medio término, ya sabemos lo que pasó. Pensar que lo van a hacer en 2019 resulta utópico en consecuencia. Entonces, lamentablemente este año es un año malo, de elegir menos malo, digamos, para intentar llegar a 2020 y ver si en 2020 podemos encarar una serie de reformas, que la primera es la previsional, porque es, digamos, vos para aplicar las otras, que una es la tributaria, tenés que generar ahorro por el lado del gasto. Como decía, el 60% del gasto es social y el 50% es previsional, o sea, es imposible. Aparte, todos los países que tienen el problema que tiene Argentina, de un sistema previsional que es deficitario y que es de reparto, lo que han hecho es encarar ese tipo de reformas que básicamente consisten en adecuar las edades jubilatorias y los años de aporte a las expectativas de vida de la población, igualar la edad jubilatoria del hombre y la mujer, ese tipo de cosas que nosotros no la discutimos todavía. Lo poco que hubo fue más como derecho que como obligación, que hubo allá en 2017. Esto que vos decís, digo, trasladándolo a la... Y ahora te iba a preguntar tu opinión, Iván, sobre lo que está diciendo Camilo Gabriel, pero digo, esto que vos decís, trasladándolo al día a día o a nuestra casa, es como a una persona que no llega a fin de mes decirle no, y además tenés que ahorrar.
Pero el tema es ese, digamos. Nosotros tenemos un Estado que es infinanciable por su tamaño, digamos, y la economía real te lo reclama todos los días porque no puede soportar la carga impositiva necesaria para financiarlo. Exacto. Y cuando uno ve en qué gasta el Estado, ve que más de la mitad lo gasta en el sistema previsional de reparto, que es deficitario, explica la mitad del déficit, simplificando. Entonces, es imposible encarar el problema fiscal y tributario que van de la mano sin encarar el sistema previsional, digamos. Y esa reforma necesariamente espera el año que viene. Comparto. Respecto a la reforma previsional, lo interesante quizás es decir que se presentó el viernes un proyecto desde el Ejecutivo al Poder Legislativo para el blanqueo laboral. O sea, la idea es que justamente se pueda sincerar parte del empleo negro. El empleo negro es un círculo vicioso que se genera en torno a él, porque imagínate que para poder pagar sueldos en negro se tienen que generar ingresos en negro para que todo termine calzando, con lo cual creo que es un enfoque interesante para plantear. No sé si es en el momento más oportuno, creo que esto se debería haber encarado en el año 2016, como fue el gran sinceramiento fiscal que hubo, y plantear, y plantear un escenario de aquí a los próximos años en los que se pueda visualizar un horizonte previsible con baja de impuestos, cosa de que de alguna forma haya algún incentivo para que sea más equitativo el reparto del gasto público en la cantidad de contribuyentes. Teniendo tanta economía informal, si no vamos por ese lado, claramente no podemos encontrar un punto de equilibrio, pero tenemos que aprovechar toda esa economía informal. Nadie está hablando sobre eso, o sea, nadie está hablando de que terminamos pagando quienes estamos dentro del sistema el costo de aquellos que se encuentran totalmente informalizados. Entonces, ir con eso me parece uno de los puntos más interesantes y de los que más rescato de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, porque creo que es ahí a donde se puede encarar una visión positiva hacia el futuro. ¿Coincidís con Iván, Camilo? Coincido, pero plantearía una dificultad que hay en la Argentina, ¿no? Que creo que abarca muchas áreas de la economía, que es la dificultad que tenemos de comprometernos a cierta estabilidad de reglas en algún plazo más o menos largo. No por rebeldes, porque la economía nuestra no lo permite. No, lo que pasa es que yo creo que siempre la necesidad hace que tengamos que recurrir a cosas extremas que implican violar reglas y contratos, y eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se plantea luchar contra la evasión, el costo para el que evade, digamos, entra en el sistema. ¿Y cómo sabe que después, una vez que se blanquearon todos, no te van a aumentar la presión tributaria, no te van a empezar a pedir blanqueo y bienes personales? Pasó con el blanqueo, es decir, la gente entró al blanqueo y después apareció el impuesto a la renta financiera. Sí, entonces, cuando vos hablas de este tema de los impuestos y no tenés cierta previsibilidad, no hay un compromiso que te permita proyectar y pensar que se van a mantener las reglas en largo plazo, es muy difícil. Y yo creo que gran parte de la dificultad de este año en materia económica justamente está en esto, en el hecho de que como el gobierno actual no tiene claro si va a ser reelecto o no, y el abanico de posibilidades es muy grande en términos de candidatos y de políticas económicas, la incertidumbre económica es total. Entonces, no está claro quién va a venir, qué va a hacer respecto al déficit fiscal, qué decisiones va a tomar en materia de política impositiva, régimen previsional. Entonces, me parece que ahí tenemos un gran problema. Es decir, que yo creo que para poder resolver muchas de estas cuestiones haría falta un consenso de varios actores políticos que lamentablemente a hoy parece bastante lejano. Ahora, Gabriel, te pregunto lo siguiente. Parece que al gobierno lo desvela, ¿no?, el tema del dólar. Y uno muchas veces los escucha diciendo, bueno, es mucho mejor como estamos ahora con respecto, por ejemplo, al año pasado, cuando en agosto pasó de 27 a 30 y pico, 42, después bajó a 37, que esto que está ocurriendo ahora, que si bien está pasando los 42, digamos, como que se mantiene bastante estable. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo lo van a contener? ¿Hay posibilidad de que se utilicen reservas, por ejemplo? Te respondo a partes. Primero lo primero, digamos. Creer que las crisis por balanza de pagos en Argentina resuelven algo, que es verdad, genera ajuste del tipo de cambio real, es una negación de nuestra historia económica. Nosotros vamos de crisis de balanza de pago en crisis de balanza de pago acarreando los mismos problemas. Las crisis por balanza de pago nunca lo solucionan. Tenemos un gráfico de tipo de cambio real que es un electrocardiograma y que es la mejor definición de inestabilidad macro. O sea, pensar que así resolvemos algo es más parte del problema de que de la solución. Eso es primero. Después, ¿qué pasa con el dólar? Nosotros tenemos un régimen, hoy, un régimen monetario
que no es el que le gustaría a las autoridades y probablemente no es el que le gustaría a la gran mayoría de los argentinos, pero que necesariamente implica mayor volatilidad de tipo de cambio y tasa, porque es un régimen que no es un agregados puros, pero se tiende un agregados, digamos, con una zona de no intervención bastante amplia. Eso genera que la tasa y el tipo de cambio sean endógenos o tiendan a serlo, para no ser tan categórico, y que por lo tanto sean potencialmente más volátiles. Aún así, el tipo de cambio, de la volatilidad potencial que pudo haber tenido, tuvo menos, digamos, de esa volatilidad potencial. No estoy diciendo que me guste, no estoy haciendo juicio de valor, pero siempre estuvo en la mitad de abajo de la banda, digamos. Sí. O sea, que podría haber tenido mucho más volátil. Y la tasa sí fue mucho más volátil. Sí. El Banco Central se encargó de intentar pasarle volatilidad del tipo de cambio a la tasa, para que aún así la tasa, por razones propia de la Argentina, que el sistema financiero no está desarrollado, que venimos de una crisis por balance de pago, la tasa siempre reacciona después y después termina sobre reaccionando. El primero que reacciona es el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar de acá adelante con el tipo de cambio? Depende mucho del contexto internacional, lamentablemente. No es un año fácil tampoco a nivel global. Yo siempre lo ejemplifico de la misma manera. Empezamos con el año con una Fed discutiendo con los mercados cuántas veces aumentaba la tasa de interés a lo largo del año, y ahora estamos discutiendo si no la tiene que bajar. Y suspendió, digamos, el reversal de la expansión cuantitativa, digamos. Empezó a suspender el desarme del balance de la Reserva Federal. Entonces es un año internacionalmente complicado y tenemos, por ejemplo, también el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, abierto, que no termina de cerrarse con idas y vueltas. Y es un año políticamente complicado a nivel local, como bien explicaba Camilo, con un oficialismo poco competitivo, digamos, y donde los mercados terminan especulando que la mejor estrategia electoral del oficialismo es confrontar con lo que él considera lo peor, digamos, que también es lo peor para los mercados. Entonces se vuelve todo un poco perverso, digamos. Sí. Entonces es un año muy complicado. Yo creo que la volatilidad va a seguir, digamos, vamos a seguir teniendo volatilidad de tipo de cambio de tasa, dosificada probablemente... Hasta las elecciones. Sí, hasta las elecciones. Seguro. Dosificada en los próximos meses, posiblemente por las ventas de dólares de tesoro y por la cosecha, y con un central intentando siempre que la tasa sea la que absorbe la mayor porcentaje de volatilidad, y eso es lo que genera la expectativa de que el tipo de cambio, a pesar de que siga siendo volátil, digamos, para lo que es nuestro gusto, continúe en la mitad inferior de la zona de no intervención. Pero volatilidad va a seguir habiendo, lamentablemente. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Creo que el desafío es muy grande. Tomo alguna de las cosas que preguntabas vos del uso de las reservas del Banco Central. Justamente, habitualmente en años de elecciones como estos, el gobierno de turno entiende que en la Argentina tratar de calmar el tipo de cambio es muy importante para sus chances electorales. Y habitualmente este tipo de problemas se atiende vendiendo dólares desde el Banco Central. Directamente se entregan los dólares de las reservas. En este momento eso no se puede, justamente porque el acuerdo con el Fondo Monetario te dice que dentro de esa banda no puede el Banco Central intervenir de ese modo. Puede hacer otras cosas, puede tocar la tasa de interés y cosas por el estilo, pero no puede intervenir directamente. Entonces eso es lo que genera también mucha volatilidad en el tipo de cambio en este momento, en este año en particular. Y lo complicado, a diferencia de lo que pasa en otros países, es que en la Argentina cuando el tipo de cambio se mueve, eso rápidamente se traslada a la inflación, que yo creo que es ahí donde más se complica la cosa. Porque en este momento, después de un año pasado con el que hemos tenido mucha inflación y parecía que el tipo de cambio se estabilizaba, otra vez empezó a subir, que en realidad es poco. Yo coincido con lo que dice Gabriel. Yo creo que si uno lo ve con una perspectiva, no se ha movido tanto el tipo de cambio después del salto de agosto, pero claro, acá esos pequeños cambios rápidamente se te meten en la inflación interna. Y en las góndolas, yo diría, ¿no? Justamente, sumale los aumentos de los servicios públicos y la gente se lo siente inmediatamente. Ahora, acá por eso el gobierno, una de las cosas que se está discutiendo ahora es si puede avanzar en algún tipo de acuerdo de precio, cosa por el estilo, que le permita tratar de contener la inflación de acá a los próximos meses. Pero bueno, tampoco es fácil eso. No es simple. Gracias a los tres. Gabriel, Camilo, Iván, muchísimas gracias por haber venido.